déjenme decir una cosa de Juan Juan antes de que él empiece para que ustedes vean. Si es mal, ni lo diga. Es cómico. Juan Juan formaba, tenía un sistema de ¿cómo se llama? De gente de retransmitir, porque la seguridad del Estado. Entonces él iba a meter una tángana, lo que llamamos una tángana, pero tenía una serie de gente que estaba... Bueno, usted acá abundará más. Gracias. Hace un ratico, Pedro dijo que iba a hablar de una de las mentiras más grandes de la Revolución Cubana. Y yo realmente no estoy muy de acuerdo con eso que dijo Pedro, porque es que todo es mentira, no puede haber una más grande que la otra. Todas pesan lo mismo. Exactamente. En fin, la realidad es que Fidel y Raúl, yo hice pequeños anotaciones, aunque no me gusta mucho estar en esto. La realidad es que pienso que Fidel y Raúl, entre otros, pues vivieron la época de bonanza económica que describió Pedro Roy y que muchos hemos leído. Pienso que trató de mantenerla y llevarla a todo el pueblo cubano. No pudo, por mil razones, una de ellas por su ineficiencia como administrador de los fondos del Estado, y entonces prefirió pues quedársela para ellos. Y a menos pues tocaba mucho más a repartir. Después de un entramado bastante complicado de seguir de empresas y sociedades anónimas, han expatriado casi todo el capital cubano a través de empresas y entidades fuera de Cuba. El gobierno cubano, a través de determinados testaferros, pues ha blanqueado gran parte del capital cubano. Una de las empresas que han servido para blanquear capital cubano, hace unos días salieron muchos reportajes, una cantidad impresionante de reportajes en la televisión española, en muchos medios de prensa, sobre los papeles de Panamá. Y por supuesto la prensa es como las hormigas, donde hay un azúcar, ahí van todos. Y buscamos, pero normalmente buscamos donde no están. El gobierno cubano ha sido bastante hábil como para esconder todo este entramado que nosotros ahora queremos desmontar en un 2x3, y eso es imposible. Pero se está haciendo posible gracias a un escándalo de corrupción que recientemente se dio en las autoridades cubanas, específicamente en el edificio A del Ministerio del Interior, que involucra a países como Panamá, Nicaragua, Venezuela, México, España, República Dominicana y Estados Unidos. Involucran al exministro del Interior, Abelardo Colomé Ibarra, a Iraida Hidalgo, que es la esposa de Furri, al actual ministro del Interior, Carlos Fernández Gondín, al también general Román, al comandante Ramiro Valdés, a varios miembros de la Comisión de Defensa Nacional, estos señores que son muy impolutos. Pues uno de ellos, Serencito Casas, el hijo del general Seren Casas Regueiro, pues también está involucrado en el punto. Han estado detenidos, casi todos ellos, en casas secretas muy cerca del laguito, y han estado sacándolos poco a poco del proceso, porque están tratando la Fiscalía Militar. Ya saben ustedes que estas cosas no pasan a la Fiscalía General de la República, se quedan en la Fiscalía Militar. Pues la Fiscalía Militar ha intentado pues tapar todo este escándalo, y para taparlo pues ha estado interrogándolos, buscando bien por dónde viene el lavado de dinero, quién le robó más o quién le robó menos a los hermanos Castro, y así los ha ido sacando. Ya la esposa de Furri está en su casa, Furri también está en su casa, la casa de su esposa no está en su casa,
y algunos otros. Pero, ¿qué complicó todo esto? Y por eso es que el gobierno cubano, en lugar de ya terminar lo que se espera sea para finales de año, la causa número, lo que se llama la causa número 3, haciendo alusión a la causa 1 y a la causa 2 del año 89, pues, ¿qué es lo que ha parado que no ha sucedido todavía este escándalo de corrupción y de dar una medida ejemplarizante a todos los otros militares? Pues que el coronel Emilio Monsanto, quizás no lo conocen, les puedo pasar la foto, es este que está ahí, Emilio Monsanto. Él pertenecía a los bomberos, a la unidad de bomberos, a la dirección, perdón, de bomberos. Allí hizo buen trabajo como bombero. Empezó a escalar posiciones, pasó a la casa militar, a las construcciones militares. Allí conoció a Furri. Después estuvo trabajando en casa de Furri. Después estuvo trabajando en Panamá evadiendo dinero cubano. Se piensa que a través de sus manos pasaron aproximadamente 100 millones de dólares del pueblo cubano que se expatriaron de Cuba y están lavándose en diferentes entidades panameñas, que en un momento se las comento también. Y este señor, cuando vio venir la candela, vio que se iba a complicar mucho, pues decidió robarse del edificio A del Ministerio del Interior, del piso 8, decidió robarse para protegerse, con fines de protección, pues mucha información clasificada que perjudica a Cuba y al gobierno cubano y a muchísimas personas que incluso conocemos acá en los Estados Unidos. Por eso, el gobierno cubano no ha terminado de actuar porque está esperando recopilar toda la información que le robaron este señor Emilio Monsanto, junto a otro que se llama Ernesto Villamil, también mayor, no, coronel. Se llevaron los documentos, hicieron una copia, se la entregaron a un empresario canadiense que es muy amigo del que estuvo preso en Cuba hace poco, de Tamaquián, no sé si lo conocen, el que llevó a Cuba los carros coreanos, Hyundai, Daewoo, Kia y todo eso, que también estuvo en Cherry, porque él es canadiense, canadiense armenio. Y bueno, ahora todo el proceso está en investigación. A este señor canadiense se tiene la información, pero está siendo fuertemente chantajeado por el gobierno cubano, por las autoridades de Menin, para que no venda esa información ni le entregue a ningún servicio secreto extranjero, ni siquiera a la prensa, a nadie. ¿Cómo lo está presionando? Pues este señor canadiense está casado en Cuba, tiene una hija y una esposa, y bueno, ya ustedes sabrán lo que le debe estar pasando a la mujer y a la hija de este señor, que viven en Granma. Pero en fin, yo no vengo aquí a aburrirlos, yo vengo a conversar, lo que quieran saber y comentemos y conversar. Así que pueden estar libres de hacer la pregunta que quieran, de lo que quieran, de mi vida, de no de mi vida, de lo que quieran. Ya sé que a veces mi vida se les hace un poco interesante a algunas personas por lo sui generis que fue. Pues háblanos tú de ti, ya cuéntanos tú tu vida. Yo quiero saber una pregunta. ¿A qué edad fuiste a casa de Raúl Castro a quedarte allí? Bueno, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 5 años, 6, 7 años. Y Raúl y Vilma tuvieron 4 hijos, 3 hembras y un varón. Juan Almeida y mi madre tuvieron 4 hijos, 3 hembras
Muchas veces. Pues fíjate que estoy escribiendo un libro que trata mucho sobre el tema, pero no te quiero adelantar tanto. Ay, mi madre. Después de... Yo nací el 2 de diciembre del 65. Alejandro Castro Espín, el hombre hoy más poderoso de Cuba, nació el 29 de julio de 1965, tenemos la misma edad, y entonces, por todas esas razones, cuando mis padres se divorciaron, cuando yo tenía 7 años, pues me enviaron, Raúl tuvo la feliz idea de llevarme, o la infeliz, no sé a esta altura, de llevarme a su casa a vivir. Ahí viví hasta que me fui a estudiar a la Unión Soviética en Moscú. Aunque no vivía constantemente, ya al final, porque más bien estaba en mi casa materna, dormía allá, dormía acá, vivía en las dos casas, pero sí, en un principio viví hasta los 20 años, 18. Sí, creo que soy una de las ¿Tiene pocas buenos personas que recuerdos? conoce perfectamente. ¿Tiene buenos recuerdos? Mira, no existe un episodio en mi vida infantil donde no exista un Castro Ruz o un Castro Espín. No existe. Así que tengo de todo. Tengo buenos recuerdos y tengo pésimos recuerdos. Allí conocí el racismo, porque Raúl es un hombre muy racista. Allí también conocí su adicción al alcohol. Allí conocí muchísimas cosas. ¿Y conoció por primera vez la internet igual que los jóvenes de hoy en día? No, como acá aclaró hace un ratico, pues cuando yo vivía en Cuba, todo iba bien hasta que un día comenzó a ir mal. Yo tenía internet en mi casa. Cuando comencé a tener problemas por las razones que ya muchos conocemos, de las que podemos hablar también en mi vida en un libro abierto, pues el señor Pablo Milanés, que es primo de mi padre, me dio su internet de él, que él tenía su nombre, tiene su nombre por la Fundación Pablo Milanés. Inclusive su papá también nació. Y entonces él me la dio, y yo la tuve en la casa, internet, seguí con internet en su casa, incluso cada vez que estaba preso y todos esos rollos. Sí, nunca me quitaron el internet que me daba Pablo Milanés. Entonces imagino la tristeza que deben de sentir por dentro, ver que el pueblo cubano hoy como tal tiene tanta censura, tiene tanta escasez de ella, tiene por eso tanta falta de información y todo. La falta de información es el arma. Realmente yo creo que de todas las armas que ha usado el gobierno de Cuba en contra de su pueblo, pues primero es la falta de información. Esa es la frase. Claro, un pueblo sin información es un pueblo ignorante, es un pueblo sin opinión. Sí. Donde había una sola opinión, la de Rey, y nada más que ninguna. Y todo lo que se defendía y se defiende en Cuba, desde el gobierno cubano, pues se basa en la más antigua razón de los reyes, la razón de Estado. Por eso considero que lo que acaba de decir, me olvidó el nombre de que Pedro Roy. Pedro Roy, que es el mayor crimen que en estos momentos está cometiendo con nosotros esos dictadores. Sí, yo pienso que la información es fundamental. De hecho, en mi lucha en contra de Raúl en ese instante, una de las cosas que más me ayudó fue precisamente el internet. Yo, gracias a muchos amigos en aquel momento que fuimos fundadores de la primera academia blogger que fundó Giovanni Sánchez, pues gracias a muchísimas personas, yo hacía mis protestas y rápidamente las podía colocar en internet, cuando muy pocas personas podían, la verdad. También Pablo Milanés, y eso sería yo injusto no decirlo, pues también permitió que a través de su cuenta de internet nos conectáramos casi todos los blogueros de ese momento. Por eso yo en lo personal,
doy gracias a Radio Martí, a La Poderosa, o sea, a todas las emisoras que, bueno, en partes del país cogemos una, otras no. Bueno, en el caso mío, pues vivo para la parte central, está Guayabón, un pueblo que ni se conoce en el Yo mapa. lo conozco. Sí, claro, por Tani. No, bueno, yo conozco toda la isla completa, conozco toda la isla. Sí, claro, pero yo doy gracias porque, bueno, lo que no puedo conocer Y por por Félix los también. medios de mi país, lo conozco por el trabajo que realizan ustedes, por el trabajo y el esfuerzo que realizan las demás emisoras informándonos a nosotros. Es Doy cierto. gracias por eso. Yo también doy gracias por eso, ¿sabes? Te voy a hacer una anécdota. Una vez, ya yo estaba ya en la disidencia y creo que Laura Poyán fue para mí una de las personas más importantes que me apoyaba en cuanto al tema de la disidencia. Y una vez yo estaba, Fariña había hecho la huelga grande, la que dio al traste con, entre otras muchas cosas, además de lo de las lamas de blanco y tal, pero también que dio al traste con la liberación de los 75. Y yo fui hasta allá a convencer a Fariña, yo fui uno, él lo dice que fui el primero que fui a convencerlo de que dejara la huelga. Me parecía, yo soy enemigo de todo tipo de medidas extremas, aunque paradójicamente terminé haciendo una huelga también. O sea, es que Cuba es así de su género. En fin, que fui a donde estaba Fariña, estuve conversando con él, y un señor de allí, de las villas, me dice, ¿tú eres Juan Juan? Y yo, sí, ¿por qué me conoces? Yo no salgo en televisión, nada de eso. Y me dice, por la voz, porque te he escuchado hablar por Radio Martí. Y eso me dio la dimensión de lo que se escuchaba de verdad en Radio Martí. Ya sé que Radio Martí es una emisora que es imposible para muchos, pues decir la audiencia que tiene, cierta o no, porque no hay maneras de medirlo. Pero sí, eso me dio mucha dimensión de lo que se puede escuchar, sobre todo fuera de La Habana, en todo Cuba. Bueno, sí, Bueno, déjame aclarar de esta anécdota que te hice. Porque bueno, aunque nos conocimos fugazmente en una casa donde nos reuníamos la gente de un Paco, Iván y demás, que qué sé yo, y tú llegaste un día, no me acuerdo si esta anécdota la hiciste tú mismo o la hizo Giovanni, que era que tú metías la tanga, entonces ya tenías una serie de gente para filmar, porque si no era terrible aquello. Ahora, también otra cosa, esta costumbre de Raúl me parece que no fue solamente contigo, porque está el caso del comandante Eddie Suñol, que se suicidó. El hijo, que es coronel, vivía a 3 puertas de mi casa en Río Verde. Él se fue, radica aquí ahora en Miami. Y me contó muchas cosas de su estancia allá, que se parece que él tenía una especie de gente que a la gente que por algún motivo, bueno, en el caso de él era que había perdido al padre, no sé si tú te acuerdas del caso. El caso del mayor Eddie Suñol es muy sui generis, porque él era el que controlaba toda la parte antiaérea y eso, y le metieron a una espía ahí, una mujer, Josefina Buceta, eso se llama, no tengo buena memoria, pero bueno, a lo mejor. Y entonces, cuando el hombre se dio cuenta de lo que había pasado, se suicidó. Y quedó este coronel de que le hablo, vecino mío, y Raúl lo cogió. O sea que parece que era costumbre de Raúl acoger en su casa. Él vivió a casa de Raúl bastante tiempo y me ha hecho muchas anécdotas y eso. Por eso es que yo creo que esta biografía de Brian Latell, que él dice que esa es la única biografía de Raúl que se ha hecho, no sé si después ha salido otra, está incompleta porque hay muchas cosas que no aparecen ahí. Sí, se han hecho otras, sobre todo esta última del señor del ruso, Leonov, que fue uno de los jefes de la KGB. Hay otro italiano que también se dice biógrafo de Raúl Castro, pero yo no pretendo ser biógrafo de Raúl Castro, ni me interesa. Yo pretendo, en este libro y en otro que termine, que pasó y que publiqué hace un tiempo, Memorias de un guerrillero desconocido, pues
y era un chiste, pues ni era desconocido, ni soy guerrillero, y nunca lo he sido, pues ahí yo cuento mi vida al lado de Raúl. No es la vida de Raúl. La vida de Raúl tendrá muchos historiógrafos, biógrafos y especialistas que se la hagan, para eso que la paguen. Yo no. No, yo ponía este ejemplo. No, pero sí conozco. Exacto. A ver, Vivía, cuando yo vivía en el 26, en el edificio de 7 plantas, arriba, en el 7º piso, vivía Raúl, sus hijos, vivía yo, vivía ya, la señora que cuidaba, otros más. Pero el edificio entero, pues vivían personas que él había padrinado, entre ellos a José Raúl Castro Díaz Valar, hoy se llama Fidel Castro Díaz Valar, que después que Fidel se casó con Dalia Soto del Valle y tuvo sus 5 hijos, pues ellos, Raúl y Dalia, no se llevan muy bien, bueno, más que nada bien, perdón, creo que se llevan muy mal, y entonces Raúl no visita normalmente la casa de Fidel, precisamente por sus relaciones con Dalia, y adoptó a José Raúl como hijo de él, lo tuvo viviendo por muchísimos años hasta que se casó con la rusa, cuando estaba en Moscú estudiando ingeniería en la Lomonosov nuclear. Hasta ese momento estuvo viviendo José Raúl, bueno, yo le digo José Raúl, pero se llama Fidel Castro Díaz Valar, allí en ese edificio. También estuvo viviendo en ese edificio otro hijo de Fidel, que se llama Jorge Ángel, que fue de un matrimonio, pues de una relación bastante fugaz de Fidel, que vivió ahí también. Raúl Castro, en esa falacia que es él solo se ha armado de parecer un hombre familiar, cuando en realidad no es exactamente el concepto de familia que tenemos quizás usted y yo. Él se siente familiar, pero es otro concepto de familia, digamos, con una familia militar, donde hay una estructura de no mando, donde él dice la última palabra y se acabó. bueno, yo me alegro mucho de saber que hay otros libros, ¿no? Porque yo leí este libro de Brian Latell y la vida con esas cosas así me ha situado en poder tratar con personas que han sido protagonistas de la historia de este país, como por ejemplo el difunto Jesús Yanis Pelletier, que me narró los sucesos de Orfila porque él estuvo ahí. Con respecto a Raúl, bueno, Raúl es ingeniero en refrigeración. Alejandro. Bueno, no es ingeniero, se terminó la carrera en 4º año y no la terminó. Bueno, yo fui profesor de Alejandro. Sí, en Acujay. En la Acujay. Y fui profesor de Alejandro hasta 4º año. O sea que la habrá dejado en 5º. Terminó en 4º año. Le daba clases. Eso fue tremendo porque un lío no hay que escoger a una gente. Bueno, me escogieron a mí. Yo le daba botella a él en el carro. Hizo un libro hace poco ahora que lo leí, que se ve, bueno, más o menos. Pero de lo que me alegro es saber de que hay otras biografías, porque la de Brian Latell, yo no sé si tú la has leído, pero está bastante, le falta la parte humana, así en mi opinión. Y entonces, bueno, voy a tratar de conseguirlo. Entonces, bueno, he salido beneficiado aquí por esta información que tú me has dado, que hay por lo menos un libro. Voy a hacer una historia de Jesús Yanis Pelletier, que siempre recuerdo. Cuando yo terminé de vivir en casa de Raúl, por 1000 razones, yo nací un 2 de diciembre, si buscan el discurso de Fidel del día 2 de diciembre de 1965, como el 5º párrafo por ahí, alguien que le estaba hablando, Pastorita, la de la arquitecta, le pasa un papelito diciendo que estaba naciendo yo, y él anunció el discurso. Así que desde mismo que cuando estaba naciendo, ya ellos estaban diseñando una carrera militar para mí, quizás. Así que me enviaron a la escuela de la KGB a Moscú. Cuando terminé, vine a Cuba
y estaba llegando a Cuba en ese momento por primera vez Gorbachov. Y yo estaba en Minin en esa época, recién graduado. Tuve 6 meses nada más, pero en ese momento estaba recién graduado y de ciencias penales. Y cuando me mandan a hacer una investigación, no recuerdo exactamente, pero me dicen, me dan un montón de libros. Yo realmente para lo militar no era muy bueno, ni me interesaba, pero era lo que me tocaba, y entonces estaba allí y me enviaron a decirle a buscar una persona, un punto de apoyo se llamaba, que vigilara a Jesús Yáñez en Pelletier. Era en Ojo, vivía en Ojo, en Pérez, ahí en el Vedado. Y yo salía de la opcionera de ahí de centro de la universidad de San Lázaro, que por supuesto yo siempre estaba ahí sentado, y fui bajando hasta allí y toqué. Yo ni me había leído aquellos papeles ni nada de eso, y toqué la puerta. Me sale un señor, yo no conocía a Jesús Yáñez Pelletier, me sale un señor, le digo, mire, me había aprendido el discurso que tenía que decir, y mire, aquí la patria, está usted seleccionado por la patria y por la confiabilidad para vigilar al enemigo de la revolución o no sé qué, no sé cuándo. Y me dice el tipo que él, pasa, siéntate, ¿quieres una limonada? Y yo, sí, vi un calor en La Habana horrible. Sí, quiero una limonada. Me hace una limonada, me la trae. Y me dice, ¿tú sabes con quién tú estás hablando? No. Yo estoy hablando con Jesús Yáñez Pelletier. Me dio una vergüenza total. Y de ahí así nos conocimos. Y así lo conocía a Jesús Yáñez Pelletier. Entonces lo que hacen normalmente es financiar sus galimatías, pues invitarlos a comer, darles dinero, invitarlos a pasear fuera de Cuba, en lujosos lugares. Ya vimos el caso de Antonio Castro Soto de Valle, por allá por Grecia, por las Islas Griegas, un yate de lujo. En ese mismo plan anda Machadito, pero realmente vínculo con este escándalo no. Esto es más bien escándalos entre militares. No hay personas, a no ser la esposa de Furri, que también trabajaba en el piso 8 del Minin, a no ser militares, parece no haber otras personas involucradas. Y Machadito no es militar. Es un fenómeno distinto, entonces Sí, Machadito lo que se dedica es a extorsionar. Él tiene una empresita ahí en Cuba, en el Hotel Coli, y pasan por ahí los empresarios extranjeros que quieren hacer negocios en Cuba, y entonces lo coge, lo da vuelta, le tumba dinero, lo entretiene, lo lleva a reuniones, le tumba comisiones por hacer negocios. Entre las empresas que tienen representando está Continental, está acá mismo en Estados Unidos, que vende gomas de estas ruedas para tractores y todo, marca Continental. Y sí, de eso vive, extorsionando y ganando comisiones, bastante mala vida, pero no está en este otro negocio de lavado de dinero que se está dando ahora mismo en Panamá, en Nicaragua y en Venezuela. Raúl también se encargó de dinamitarlo y usó para ello, precisamente una de las cosas que usó fue el funeral de mi padre, de que te voy a hablar claro. Mis relaciones con Pablo Milanés son muy buenas. Cuando viene por aquí lo voy a ver, claro está. Cuando vienen sus hijas, pues también me llevo muy bien con ellos y claro. Sobre todo, lo primero que soy es un hombre agradecido, y estoy muy agradecido a esa familia. ¿Por qué yo no estaba en el funeral? Bueno, en realidad apareció alguien que se parecía a mí. Eso lo organizó Raúl precisamente para la prensa extranjera y cubana. Éramos 9 hermanos, y necesitaban uno gordito, calvito, negrito, así como yo, y en 2 minutos te digo quién fue. Pero ahora te voy a decir por qué yo no estaba. Yo no estaba
porque al general Raúl Castro se le ocurrió la brillante idea de botarme del funeral de mi padre. Cuando yo llegué a la plaza, que era donde estaban velando los restos, y de ahí seguían por todo Cuba hasta Santiago de Cuba, donde lo enterraron allá en el mausoleo que tiene allá en el tercer frente, pues yo iba con todos mis hermanos, llegamos a la plaza, mis hermanos se bajaron, me bajé yo, el general Gondín, el nuevo ministro del Interior, que también está en Candela, sí, porque a todo el mundo le llega al punto 10, el general Humberto Francis, jefe de la Guardia Real, de la Guardia Palacio, ¿no? Se acercó y dijo que yo no podía entrar, que yo no podía estar en el funeral de mi padre, y fue Eusebio Leal, eso también lo tengo que reconocer, fue Eusebio Leal la única persona que en ese momento iba entrando, junto a otros generales, Carrera, todos los generales estaban entrando, iba entrando Eusebio Leal, y él habló con el general Francis delante de mí en bastante mala forma. Él es un hombre muy pausado, pero ese día estaba en bastante mala forma, y le dijo al general que le dijera a Raúl que no, que por su responsabilidad yo iba a entrar al funeral de mi padre, aunque sea al lado de él. Y Eusebio Francis llamó por teléfono a la oficina general, salió Baranda, su ayudante personal, y después habló con no me acuerdo cómo se llama ahora, el Fonseca, que es el secretario que siempre está con él, le puso a Raúl, y Raúl dijo que por lo que cuentan, yo no podía entrar en el funeral de mi padre, y que si Eusebio seguía insistiendo, pues que tampoco entrara Eusebio. Así terminó mi estancia en el festival, bueno, sí, prácticamente fue un festival, en el funeral de mi padre. Después, yo me fui al Cristo de La Habana, un lugar que me gusta mucho, y pude enterrar a mi padre en mi memoria. Cuando llegaron a Santiago de Cuba, Raúl necesitaba un gordito, mulatico, así como yo, cabrito, que pareciera simpático, y buscaron entre todos, no me gusta hablar más de los artistas, pero fue Cacho, precisamente, el que se brindó para ser de Juan Almeida García. Después, allá arriba en la Sierra Maestra, empezó a decir que yo, por culpa de mí, mi padre había muerto, que me iba a matar, que me iba a no sé qué. Cacho de 10 veces yo, así que fácil, y en aquel momento yo estaba en el día 60 y tanto, 40 y pico de huelga de hambre, así que fácilmente me podía pasar y destrozar. Me vio 2 veces, nunca lo hizo, no sé, no tendría deseo de hacerlo, porque fuerza y poder no le falta. En fin, que sí, gracias a Cacho yo estuve allí, en el funeral de mi padre, al menos para la prensa, porque la foto de la prensa cubana sí salieron los 9 hijos, pero claro, no era yo, era Cacho. Y gracias a eso, bueno, ya tiene su centro Wi-Fi, que se llama Juan Almeida Bosque, y ya tiene su centro Wi-Fi, la clave, aquí no se rinde nadie, aquella palabra, frase de... Gracias. Entre las 3 preguntas que hizo, había una que yo estaba, hablamos con otro cubano, lo quito por hacer. Bueno, mi nombre es Lourdes Montero, de la provincia de Cienfuegos, San Vicente de la Plata. Un gusto en conocerlo. Igual. ¿Qué fue lo que lo motivó a ser disidente? Porque todo el mundo conoce, hijito de papá. Estoy escuchando, viviendo en casa de Raúl, yendo a Rusia. No, sé. No, a Rusia no, y aparte Bueno, sí. entonces yo sé que la condición de cada hombre, eso no lo cambia nada. La libertad tampoco no lo cambia nada. Pero en Cuba, como La se primera- dice, ya ves, tío. La primera vez, de una vez, cuando estaba en los primeros días de huelga de hambre, gracias a... No, mentira, todavía yo no estaba en huelga de hambre. No, mi esposa se había ido de Cuba, yo estaba en Cuba. Y gracias a la dama de blanco, la verdad, yo a Mercedes Ferneda, a Laura, una gente que yo quiero mucho, aunque no
respeto. Hoy aquí la sigo queriendo ¿Tú mucho. sabes que aquí está la hija de él? Ah, por supuesto, por supuesto. ¿Por qué tú no miras para allá? ¿Eh? Pues si lo conoces a él, ¿por qué tú no miras para allá? Bueno, porque, para que no parezca que estoy subiendo tanto a la madre, pero es que la tengo en un lugar donde no llega mucha gente. Soy de admirar poco a la persona, la verdad, pero a Laura es otra historia. En fin, que una de las primeras personas que me hizo esa pregunta fue Laura. Cuando mi esposa se fue de Cuba, que Raúl la dejó ir finalmente, la dejó ir porque su madre se estaba muriendo de cáncer acá en los Estados Unidos. Yo me quedé solo y la dama del banco iba y me lavaba, no sé cuánto y todo. Y la primera persona que me hizo esa pregunta, sí, pero yo no me la esperaba así, era plata. Fue Laura, me dijo. Miró la casa, miró para acá, miró para allá, dio una vuelta. Y me dice, ven acá, mijo. Si tú vives así, ¿para qué coño tú te... Disculpe la palabra. ¿Para qué coño tú te metes a disidente? Nunca nadie me había, después me la hicieron muchas veces, pero nunca nadie me había hecho la pregunta. Y ni yo mismo me entendía, ni yo mismo la sabía. Tiene que tener una respuesta, porque todo tiene una respuesta. Y me di cuenta que yo no fue como Gregorio Sanza, que un día se acostó persona y al otro día, después de un sueño tranquilo, se levantó cucarachón. No, lo mío fue muy poco a poco. Creo que una de las primeras cosas que fue influenciando en mi casa, en mi vida infantil, fue que yo vivía en casa de Raúl y vivía en mi casa. Eso, yo vivía muy bien en casa de Raúl Castro, pero me faltaba que cuando yo me acostara, mi madre me diera un beso. Me faltaba que mi padre me llevara a jugar pelota. Me faltaban esas muchas cosas que parecen una tontería, pero marcan mucho. Yo recuerdo que yo hasta un punto yo me daba miedo, cuando yo era muchacho, decir, ahora creo que por miedo, pero realmente hoy no tengo todavía la explicación, que yo nunca decía yo soy revolucionario, nunca decía eso. Yo decía yo soy antirrevolucionario. Y cuando me preguntaban por qué, yo era un muchacho, yo les decía, mira, y creo que es pura ingenuidad infantil. Ya te dije que yo quería ir a la escuela. Yo sabía que yo tenía un padre importante. Yo quería presumir a mi padre importante. Yo quería que mi padre importante me llevara al cine y presumirlo ahí en la matiné junto a la noviecita que tenía, o la enamorada, o a mi amigo, qué sé yo. Yo quería que ese padre importante me llevara a la escuela matutina y me viera a visitar. Pero no, me llevaba una escolta, un carro y un perro. Un perro que quería mucho, un carro que me gustaba y un perro y una escolta que me caía muy bien, pero no era mi padre. Y entonces, cada vez que le llamaba y le preguntaba, me salía el jefe escolta, nunca podía llamar directamente a mi padre. Me salía el jefe escolta y me decía, ay, mamá, tu padre no pudo llevarte a la escuela porque está con Fidel y la revolución. En la mentalidad de un niño, que nada tiene que ver con disidencia, se lo juro, ¿verdad? Nada tiene que ver ni disidencia, ni nada de eso. En la mentalidad de un niño, yo empecé a imaginar, yo siempre fui bastante fantasioso, y empecé a imaginar que la revolución era una mujer, y que Fidel era el colchonero entre la revolución esa y mi padre. Y que mi padre le estaba pegando los tarros a mi mamá con esa señora que se llamaba Revolución, que yo imaginaba que era una mujer. Y parece mentira que eso a mí me marcó mucho. Esos traumas de niño que parece que marcan mucho. Entonces empecé a tener una animadversión hacia todo lo que fuera que ver con revolución. Tú no podías decir a esto, de lo otro, si ya se me decía, esto de la revolución, ya yo empezaba a verlo con otra ojo. Una vez cuando yo llegué a la escuela, estaba Fidel en la entrada de mi casa, hablando con mi padre. Y bueno, todos los niños, bueno, no sé todos, pero los niños que iban a mi escuela, Fidel era Dios. Y yo llegué y quise
abrazar a Fidel y a mi padre, imagínate tú, era Fidel. Y yo le dije a mi papá, ¿puedo darle un beso a Fidel? Fidel, tú me das un beso. Pues le di un beso. Pero yo también quería presumir a Fidel. Fidel, ¿por qué tú no me pasas en tu carro ahí para dar una vueltecita a la manzana, para que me vean mis amigos y eso? Y él me dijo, sí, haz las tareas, báñate. Yo acababa de llegar de la escuela, venía corriendo de la escuela. Haz las tareas, báñate. Y yo te doy la vuelta. Y yo fui, hice mis tareas rápido, me bañé corriendo y cuando bajé Fidel se había ido. Y eso me marcó mucho, era la primera mentira que me decía el hombre más grande de Cuba, el hombre que todos teníamos que admirar. ¿Qué edad Era tenía? un simple mentiroso. Yo tendría como 10 años, 9 años por ahí. Y entonces esas cosas parecen mentiras, pero van marcando. Después, por supuesto, en Cuba no hay escuelas privadas, bueno, excepto la española, la francesa, y eso no hay escuelas privadas. Pero hay escuelas ubicadas en ciertos lugares donde van determinadas personas. Mi escuela era una de esas escuelas, no era una escuela privada, pero estaba en Nuevo Vedado, en una parte de Nuevo Vedado, donde vivían casi todos eran dirigentes, pero no todos. Y entonces cuando yo estaba en la escuela, pues tenía muchos amiguitos, entre ellos los hijos dirigentes y los que no eran hijos dirigentes. Yo visitaba a mis amiguitos y sí veía que no vivían igual como yo. Y cuando vivía en casa de Raúl, entonces era peor, porque no podía llevar a mis amiguitos a la casa de Raúl. A mi casa sí, pero a la casa de Raúl no. Simplemente, pero para mí, las dos eran mi casa. Entonces todo eso fue creando muchas cosas. Después, cuando una vez llegué a Santiago de Cuba con Raúl y estaban en el Hotel Versailles, estaban los carnavales. Y yo llegué y estábamos ahí, la escenografía de la historia era que cuando llegara Raúl, que soy yo, cuando llegara Raúl, pues el pueblo lo aplaudía a su líder. Raúl decía 3 o 4 cosas, la orquesta empezaba a tocar y el pueblo enardecido pues a bailar. Mi padre es compositor, quizás lo saben, y yo había estudiado música, sabía más o menos el lenguaje, de cochea, fusa, semifusa y esas cosas. Y entonces cuando llega Raúl, el pueblo aplaude, se pone a hablar cosas ahí de los carnavales, y yo me pongo a hablar con la orquesta. Y no, que si le damos un traguito ahora, como que en un momento estaba grabando la canción esa, era Son 14, un cantante que se llamaba Tiburón. Y no, Tiburón, no, Son 14, la canción esta, le damos un traguito ahora, y no sé cuánto. Pues bien, la orquesta empezamos a hablar de cosas de música, y Raúl se molestó mucho. Yo tenía 12 años. Raúl se molestó mucho porque él terminó de hablar y la orquesta siguió hablando de música y de cosas, y no empezó a tocar. A mí me cogió y me mandó para La Habana con un trapo, y a la orquesta le quitó hasta la canción, el traguito, y se la tuvo que tocar después Sierra Maestra, otro grupo que era de la universidad. Y entonces, imagínate tú, todas las respuestas de Raúl una vez, y tuve muchos problemas con Raúl. Entonces, otra vez, pues llegué a Débora Castro Espín, la mayor de las hijas de Raúl, nació el 17 de febrero. Mi padre nació el 17 de febrero. Ya te dije que yo vivía en casa de Raúl y vivía también en mi casa. Y vivíamos muy cerca, además. Así que los cumpleaños de Débora y de mi padre los celebrábamos juntos, los Castro y nosotros. En uno de los casos se fue en el año 89, febrero, recuerda la fecha, febrero del 89. Ya yo había llegado de Moscú, ya había salido de la vida militar, yo estaba escribiendo, yo era productor de la Cecilia y del Biocaribe, no sé si conocen esos dos centros de noche, en fin, que se baila, conmigo era la música y esas cosas. Y estaba allí en la fiesta. Y me dice Raúl, oye, quiero hablar contigo. Me dice, la fiesta. ¿Sí? Yo estaba tomado, yo estaba en una fiesta. Y me dice, no, para mediados de año, recuerda que el 89 lo que sucedió en el julio del 89. Pero esto era en febrero. Para mediados de año
se van a suceder unos cambios acá en Cuba que van a ser muy fuertes, se van a tomar serias medidas, no sé qué, no sé cuánto, yo quiero que tú regreses a la vida militar. Yo pensé que no me estaba dando una orden, yo pensé que estaba hablando, así como yo te lo estoy contando, ¿no? Y yo le dije, ay no, chino, no estoy para esto, ¿no? Ahora tengo novia, tengo esto, no estoy para la vida militar, nada de eso. Bueno, Raúl Castro se molestó muchísimo, dijo que yo era un egocéntrico, cosa que es verdad, pero no tanto como él. Y entonces, bueno, me botó prácticamente de mi casa, de casa de mi padre, de la fiesta, imagínate tú, que yo terminó como la fiesta de Guatao, y 3 meses después sucedió todo, la causa 1, la causa 2, y todo eso, y de hecho ahí estaba hablando. Así que nada, terminé de disidente, primero disintiendo de la revolución, como entelequia, que yo no conocía, después disintiendo mucho de Raúl, después diciéndole cosas a Raúl que a él no le gustaban nada. Cuando yo llegué de Moscú, él me mandó a buscar y me preguntó que por qué estaba de frente a varias personas, fue en la sala universal de la FARC. Varias personas me levantó y me preguntó que por qué, si la KGB había demostrado ser un órgano de inteligencia incluso superior a la CIA y al Mossad en determinados eventos, por qué se había destrozado así la Unión Soviética y la KGB. Y yo, en mi ingenuidad, le dije lo que creía. Le dije que los comunistas no tienen dioses. Su Dios es usted, es Raúl, es Fidel, y eso somos corruptos, todos los seres humanos por naturaleza somos algo corruptos. Y si se les cae, pues se quedan sin su Dios. La CIA, nosotros, los países capitalistas, pues profesan una religión, la que sea, y tienen sus dioses, que son impolutos. Los dioses no tienen novia, los dioses no hablan, los dioses, nada, los dioses están ahí para ser venerados. Y a eso a él le molestó que digo, muy sencillo. Entonces he tenido constantemente muchos eventos con Raúl. Y creo que di el paso ya total, así, a decir, sí, ya esto no es lo que yo quiero. Un día yo iba mucho, te dije, siempre tuve problemas, ¿eh? Pero nunca había decidido decir, no, con ustedes no. O perdón, sí había dicho con ustedes no, pero no había dicho con estos otros sí. Eso es lo que yo no había dicho. Y entonces, un día yo iba mucho al restaurante Ajibe, ahí en Minamar, en 16, y yo iba cada rato. Y veía unas mujeres, no veía unas mujeres, veía un grupo de gente, vestido de blanco, ahí, que pasaba, y estaba, qué sé yo, no veía, pasaba pero no veía, miraba así un grupo de gente. Y en el Ajibe, por alguna razón, alguien me dijo, salió el tema, ¿quiénes son esa gente? Yo pensé que era una convención de brujeros, yo no sabía qué cosa era. Sí, y creo que se lo dije a Laura en algún momento, creía que ustedes eran una convención de brujeros y de santeros, no, veía la gente vestido blanco nada más. Y me dijeron, no, esas son las damas de blanco. ¿Y quiénes son las damas de blanco? No, unas mujeres que los maridos que se las metieron presos y todo, y de tal. Y fui. Y dije, déjame ver, yo quiero conocer a esa dama de blanco. Y eso cambió mucho mi vida. Porque conocí gente que para mí era la reencarnación, la manera de reescribir Romeo y Julieta. No había nada más romántico que una mujer vestida de blanco, aguantando golpes, aguantando todo tipo de vejaciones, por querer únicamente la libertad de su esposo o de sus amigos. Eso me cautivó. Me cautivó y entonces ahí sí ya te dije que les había dicho con ustedes no, pero lo que empecé a decir ese día fue con estos otros sí. Y di el paso por aquellas personas que... Te doy un abrazo de
tenemos una historia que contar que nos marca para toda la vida. Pero hoy lo más importante es que estamos todos aquí unidos para poder acabar con esa dictadura. Gracias, hermano. Mira, te quiero muchísimo, tú lo sabes. Pero si hay algo que me molesta, y desgraciadamente, igual que le decía la verdad a Raúl, tengo que decirte a ti, que te quiero muchísimo, lo único que no me gusta es la separación que veo en los dos grupos de Dama de Blanco. Gente que yo quise muchísimo juntos y ahora me entristece ver la separación. Eso no me gusta. Eso es lo que nosotros estamos tratando. Y yo creo y yo siento que fue la Dama de Blanco, al menos para mí, fue un parteaguas. Todo lo que se hizo antes, yo lo respeto, pero lo que hace la Dama de Blanco, lo he digo. Seguro, ojalá. Seguro que nosotros lo que estamos en eso, tratando de buscar una unidad y que realmente las cosas que sucedieron, que bueno, en este no es el marco más propicio para hablar, porque de hecho estamos aquí buscando una unidad y estamos trabajando en conjuntos todos para poder derrotar a una dictadura, no hablar cosas internas, pero sí realmente estamos aquí tratando de buscar esa unidad. Dígame, señor. Perdona mi ignorancia, ¿cómo saliste tú de Cuba? Yo salí de Cuba después de gran apoyo internacional. El presidente Sebastián Piñera pidió mi salida, Raúl Castro no se la dio. El presidente de Italia en aquel entonces pidió mi salida, Raúl Castro no se la dio. Después de 69 días de huelga de hambre, me llamó el cardenal Ortega, que yo estaba incluido en el acuerdo por el que salieron los 75. Ahí me incluyeron y salí de Cuba definitivamente. Bueno, la tarde se ha terminado y yo creo que ahora debemos darle una tremenda ovación a Juan Juan.